Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que podamos estar juntos y celebrar que Cristo está vivo y su misericordia siempre está con nosotros. Como usted sabe, en la aplicación de Church Center está el mensaje para que usted pueda seguirlo si usted así lo desea. Abra su Biblia, por favor. Voy a leer 2 versículos seguidos para que nos dé la base para introducirnos en esta mañana. Voy a leer Romanos 1:17 y luego voy a estar leyendo Primera de Juan 5, verso 4. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Leemos Primera de Juan 5, verso 4. Y en ese texto encontramos el pasaje que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Les compartí a los hermanos por la mañana que el viernes pasado, no este sino el pasado, en nuestro congreso de pastores, el Señor nos introdujo a una vida de victoria, pero a una vida de victoria que se alcanza a través de la fe. La fe es la base principal para poder vivir una vida en victoria. Y en esa ocasión les decía yo a los hermanos: mire, la mayoría de personas quiere vivir una vida de victoria. La mayoría de personas quiere vivir una vida de batallas ganadas, no de batallas en derrota, sino batallas ganadas. Una vida que vaya alcanzando metas, que vaya alcanzando objetivos. Pero esa vida de victoria no se puede alcanzar sino a través de la fe. Porque la Biblia dice, la Biblia nos llama a una vida de fe. Caminar por fe es un principio central del Evangelio y de la vida cristiana. Nadie puede decir que es cristiano si no tiene fe. Amén. Nadie puede decir que es creyente si no tiene fe. Porque está escrito, la fe es la que nos permite alcanzar la gracia de Dios. Pero fíjese que hablando de la fe no es una creencia mental, no es un tema que se maneja en la mente, sino que la fe, hermano, la fe es una confianza viva, algo que está vivo y que es una confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan habla en diversos pasajes de ser vencedores. Por eso usted encuentra en Apocalipsis, por ejemplo, por lo menos 7 veces al apóstol Juan escribir y decir: al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere, yo le permitiré sentarse en mi trono. Al que venciere. Entonces el apóstol Juan habla de una vida de victoria. Pero el mismo apóstol Juan, en su primera carta, dice: esto es lo que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Póngale mucha atención a esta parte. ¿Cómo vivir una vida de victoria si no hemos aprendido a vivir una vida de fe? ¿Cómo la vamos a alcanzar?
El llamado del Señor es que aprendamos a vivir una vida de fe. Todos quieren la vida de victoria, pero nadie quiere vivir por fe. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Vale, sigamos un poquito más. Entonces fíjense que cuando el apóstol Juan habla de quiénes son los vencedores, voy a volver a leer primera de Juan 5:4. Y en ese texto, antes de hablar de los vencedores, dice el todo nacido, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces, oiga esto, hermano. Solo los nacidos de nuevo pueden vivir en fe, y solo los nacidos de nuevo pueden vivir en victoria. Entendiendo por victoria que yo no estoy hablando de que victoria es tener dinero, tener buenas finanzas, tener buen carro, tener buena casa. Para muchos esa es la victoria que están buscando en su humanidad. Pero ¿cuál es la victoria que usted y yo buscamos? La victoria que usted y yo debemos de buscar es cumplir el propósito de Dios para mi vida. El propósito o la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo no he venido, les dijo Jesús a los discípulos, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. ¿Sí? Aún en los momentos más duros de sudor de sangre, el Señor oró diciéndole: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Entonces quiero que usted note esto. La verdadera victoria de un creyente no consiste en alcanzar bienes, dinero, fama, sino que la verdadera, hermano, la verdadera victoria de un creyente es alcanzar la voluntad de Dios para nuestra vida. Si usted y yo logramos vivir en la voluntad de Dios, eso es la victoria. Eso es la verdadera victoria para el creyente. Pero bueno, dijimos que el apóstol Juan dice que hay victoria sobre el maligno, hay victoria sobre el diablo, hay victoria sobre la tentación, hay victoria, hermanos, sobre la carne, hay victoria sobre el pecado. Pero todas esas victorias son resultado de una vida de fe. Ese es el resultado de una vida de fe. Por lo tanto, necesitamos aprender a vivir una vida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero veamos algunos detalles de esta vida de fe. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Por qué la fe es la base de la vida cristiana? ¿Por qué? Porque es el fundamento de la vida cristiana. Mire por lo menos 4 razones de por qué la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Hebreos 11:1 es considerado una definición de fe, una definición bíblica, un concepto bíblico de la fe. Cuando a usted le preguntan, hermano, ¿y qué es la fe para usted? Usted puede citar este versículo
con toda libertad. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, dice, hermano. Entonces aquí viene la primera razón por lo que la fe es la base de la vida cristiana. Porque la fe nos enseña a creer lo que no se ve, a depender de lo que no miramos. Por eso Pablo dice que nuestro caminar es por fe. Dice, no es por vista que el hombre camina. No es por vista. ¿Es por qué, hermano? Por fe. No es por lo que puede ver nuestros ojos, sino por lo que ve nuestra fe en el Señor, es que vamos a poder alcanzar la victoria. Un ejemplo de esto lo vemos en Hebreos capítulo 11, verso 27. Un ejemplo de creer en lo que no se puede ver nos lo da este pasaje hablando acerca de Moisés. Y dice así, Hebreos 11, 27. Por la fe, oiga esto, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, hermano, al invisible. Yo les preguntaba a los hermanos temprano, ¿y cómo se ve al invisible, hermano? ¿Cómo se mira al invisible? Solo por fe. Por la fe Moisés creyó que delante de él iba el gran yo soy, abriendo caminos, abriendo brechas donde no hay brechas. Por la fe Moisés creyó que el Señor los iba a salvar de Egipto. Y no el primer milagro, pero si podríamos usarlo así, el primer milagro después de salir de Egipto. Después de salir de Egipto, lo primero que vio es cómo Dios abrió el mar y abrió un camino donde no hay camino. Eso es fe. Moisés se sostuvo viendo al invisible, porque ese invisible es poderoso para guiarte en medio del desierto y para abrirte camino donde nadie cree que puede abrirse un camino. Entonces Moisés se sostuvo ahí. Pero es interesante poner atención al verso, porque antes de ver al invisible, Moisés dice, por la fe dejó Egipto. ¿Oyó eso? Por la fe dejó Egipto. Entonces aquí viene algo importante. La mayoría de personas dicen, hermanos, que yo quiero vivir por fe. Y empieza a querer orar y declarar. Yo creo y yo confieso y yo declaro y yo pronuncio palabras de fe. Pero oiga esto, vivir por fe implica dejar atrás al mundo, dejar atrás lo que no sirve, dejar atrás lo que nos está deteniendo para alcanzar las victorias de Dios. Por eso es que usted se va a dar cuenta que aún en el cristianismo hay gente que quiere las bondades de Dios, pero quiere un pie adentro y un pie afuera. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Quieren las bendiciones de Dios, pero quieren seguir agarrados del mundo, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Ya no lo vi en la iglesia. ¿Qué le habrá pasado? Eso solo me fui a dar una vuelta. ¿A dónde cree que fue? No estoy hablando que fue de vacaciones. Está bueno, ir de vacaciones está bien. Ir a hacer algún mandado, pues está bien. No, el problema es que a veces se va uno al mundo haciendo lo que antes hacíamos. Moisés renunció a Egipto, que bíblicamente es una figura preciosa de lo que el mundo ofrece.
Pero Moisés estuvo dispuesto a dejar Egipto para aprender a vivir una vida de fe. Dele un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, si usted quiere ver una vida de victoria, tiene que aprender a vivir en fe. Y en fe implica dejar atrás el pasado, dejar atrás la vana manera de vivir, dejar atrás la influencia de Egipto, del mundo, dejar atrás las comodidades y ¿por qué no decirlo, hermano? Moisés tenía una vida de privilegio allá en Egipto. Tenía una vida acomodada. Era, hermano, como el hijo del faraón. Vivió en palacio. La Biblia dice, hablando de Moisés estando en Egipto, dice que Moisés era poderoso en hechos y en palabras. Eso quiere decir que era un hombre, hermano, de alto rango, de alto nivel, con grandes privilegios, viviendo en el palacio, con el dinero del palacio, con las joyas del palacio, con los lujos del palacio. Pero cuando Dios lo llamó, tuvo que dejar eso atrás. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, vivir en fe no es que usted renuncie, hermano. Tengo que renunciar entonces al trabajo, tengo que devolver el carro que compré. No lo haga. Si no le estorba para buscar a Dios, no lo haga. Pero si le estorba para buscar a Dios, ahí es donde lo prueban. Si usted está dispuesto a dejar Egipto. Hermano, pero fíjese que tengo un buen trabajo. Me pagan, hermano, pero de lo mejor. Solo que no me queda tiempo para buscar a Dios. Ahí hay que empezar a preguntar: ¿será que Dios quiere que yo siga amarrado a un trabajo? Perdón lo que estoy diciendo por si le está cayendo. Aleluya. Pero ¿será que Dios quiere que esté amarrado a un trabajo que no me permite dedicar mi vida a Dios? ¿Será, hermano, que Dios quiere que esté amarrado a amigos que no me dejan buscar a Dios? Diga conmigo así. ¿Será que Dios quiere que yo siga relacionándome con personas que siguen influenciándome para pecar? Hermano, pero son mis amigos. Los verdaderos amigos no te llevan al pecado. Los verdaderos amigos no te invitan a que hagas lo deshonesto. Los verdaderos amigos no te invitan a que quebrantes la ley de Dios. Los verdaderos amigos son los que te dicen, como Daniel, que era verdadero amigo de Sadrach, Mesach y Abednego. En el tiempo en que el rey dio un edicto, le dijo Daniel a los tres: hermanos, ayúdenme a orar para que Dios nos dé gracia y no nos maten estos. Los verdaderos amigos te ayudan, te invitan a ayunar. Aleluya. Aleluya. Los verdaderos amigos te invitan a buscar a Dios. Los verdaderos amigos te dicen: hermano, estás en problema, yo voy a orar por ti. Te prometo que yo voy a ayunar por tu vida. Esos son los verdaderos amigos. ¿No le parece? Entonces, dejar atrás lo que nos estorba es parte de la vida de fe. Eso es lo que hizo Moisés. Dejó Egipto, dejó el palacio, dejó los bienes para seguir ¿a quién, hermano? Al invisible. Porque el invisible se sigue por fe. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Por eso Juan 20:29 nos dice: Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué dice, hermano? Y creyeron. Bienaventurados los que sin haber visto hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo. Eso es vivir por fe. Eso es vivir una vida nueva para el Dios de los cielos. Pero va, ahí está la primer base. La primer base de una vida cristiana es vivir por fe, creyendo en el invisible, creyendo en el Dios todopoderoso. En Romanos 6, verso 14, la segunda razón de por qué la fe es la base de una vida cristiana, en Romanos 6, 14, es porque la fe nos sirve como el poder o la fuerza para superar cualquier cosa. La fe es el poder, es el motor, es la fuerza que te permite superar cualquier cosa. Dice Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántos están viviendo en la ley? Aleluya. ¿Cuántos están viviendo en la gracia? Levanten la mano los que viven en la gracia. Ah, vaya, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios que no hay ningún legalista por aquí. Aleluya. Pero vivir en la gracia, ¿sabe cómo es que uno aprende a vivir en la gracia? Por fe. Porque dice la Biblia que la salvación es por gracia, mediante la fe. Para poder vivir en la gracia se necesita fe. Se necesita fe para creer que Cristo perdonó nuestros pecados. Se necesita fe para creer que su sangre es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Se necesita fe para creer que en la cruz del Calvario Él nos dio vida y no muerte, nos dio vida. Y por eso usted y yo tenemos vida, porque Cristo trajo vida. Por eso la Biblia dice que Él es, hermano, Él es el pan que descendió del cielo. Y Él es, hermano, en Él, dice que al creer al Señor, al que cree en el resucitado, puede tener, Él es el camino, la verdad y ¿qué, hermano? Y la vida. Él es el que nos da vida por fe. Vaya. Pero ¿cómo se supera cualquier cosa por fe? Fíjese que el texto que leí está hablando acerca del pecado. Y dice, el pecado no se enseñoreará en vosotros. Fíjese que solo por fe es que uno puede decirle no al pecado, hermano. Por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Por la fe uno se para firme y dice, no, yo ya no quiero vivir una vida de pecado. Yo quiero vivir una vida que agrada al Dios de los cielos. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Es la fe la que nos permite, hermano, hacerle frente al enemigo. Por eso fíjese que uno de los elementos de la armadura de Dios que nos permite defendernos del maligno, ¿se acuerda cuál es, hermano? El escudo ¿de qué? El escudo de la fe. Entonces el creyente que no tiene fe en su vida, no tiene el escudo de la fe, mira, hermano, cualquier dardo del maligno, cualquier dardo del enemigo golpea su vida y lo incendia. Incendia su vida. ¿Por qué? Porque no tiene escudo. La Biblia dice que el escudo de la fe para que podáis apagar, dice. Así dice, ¿verdad? En Efesios 6 dice eso. Para que podáis apagar los dardos del maligno. Entonces los dardos del maligno son
hermano, para que nos incendiemos, para que agarremos fuego. El pecado hace que gente agarre fuego. Aleluya. El pecado hace, hermano, que la vida de un cristiano se venga abajo. Pero es porque no tiene fe, no tiene escudo. Todo nuestro ser debe de estar vestido, como dice Pablo, vestidos de la armadura del Señor. Yo le decía temprano a los hermanos, ¿se acuerda hermano que en la cabeza se usa la armadura del yelmo? El yelmo es un casco que se pone en la cabeza. ¿Para qué? Para que los dardos del maligno no lo incendien, porque un área donde el enemigo ataca muchísimo es en la mente, es en la cabeza. Y un dardo del maligno puede hacer que nuestra mente se incendie y nos lleve hacia el pecado. Pero los buenos guerreros de Dios nunca se quitan el casco. Yo les mencionaba a los hermanos que hay dos elementos importantes que guardan nuestra mente. El yelmo de la salvación. Pero la Biblia dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo podría ser que un creyente que tiene casco y que tiene la mente de Cristo se le incendie la cabeza? No puede ser. No puede ser. Porque está bien protegido por el yelmo y por la mente de Cristo. Está bien protegido. A menos que el guerrero se descuide y se quite el casco. Aleluya. Hay creyentes que se quitan el casco. Y por eso, hermano, un dardo y ¡bum!, se incendian. A mí el pastor como que no me quiere. Aleluya. Se incendió. Se incendió. Yo vi que se me quedaba viendo cuando estaba predicando. Yo no me quiere. Por mí lo dijo. Por mí lo dijo. Un dardo. ¿Y cómo hago para no verlo, pues? Yo tengo que estarlo viendo. Pero el dardo del diablo, hermano, aparece en escena. Sí, no, por vos alguien ya le contó lo que vos andás haciendo. Ya le contaron. Y por eso se te quedó viendo. Aleluya. El diablo, el dardo, se incendia la cabeza. Lo que pasó es que se quitó el casco, se quitó la protección. Y entonces el enemigo aprovechó para tirarnos un balazo espiritual, un dardo encendido, o a nuestra mente o a nuestro corazón. Las dos áreas más fuertes que el enemigo ocupa son los pensamientos y los sentimientos. Hay gente que es bien sentimental, hermano, en otro país. Hay gente que es bien sentimental. Todo lo siente, todo lo incomoda, todo. No, es que no tiene coraza. No tiene la coraza del Señor. Porque la coraza sirve para que no entren las flechas, las saetas en su pecho, en su cuerpo. Por eso el creyente debe de estar vestido de la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, sigamos un poquito más. La fe da poder para vencer al mundo y nuestras propias debilidades. La fe nos capacita para vivir bajo la gracia y no dominados por el pecado. La fe nos impulsa a elegir agradar a Dios por encima de los deseos carnales. La fe es la que te ayuda. Porque fíjese, hermano, que para vivir con Dios, para vivir en santidad, no es que uno tiene que tenerle miedo a Dios, tiene que amar a Dios. Hay una gran diferencia cuando uno hace las cosas por miedo a que uno haga las cosas por amor.
Cuando uno ama a Dios, entonces hacemos y obedecemos al Señor porque queremos agradarlo, porque queremos que el Señor esté contento. Y no Él es digno de suprema alabanza, pues. Él es digno de que todos le adoremos. Antes prestábamos nuestros miembros, las prestábamos al pecado. Ahora nuestros miembros deben de dedicarse al servicio y a la adoración del Dios Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero para poder hacer eso, se necesita fe. ¿Cuántos dicen amén? Tercer razón, Romanos capítulo 4, verso 3. La tercera razón por qué la fe es la base de la vida cristiana es porque la fe es la que nos da la confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. Dice Romanos capítulo 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué dice, hermano? Y le fue contado por justicia. No se trata, hermano, de solo creer en Dios, sino de creerle a Dios, sus verdades, su palabra, sus promesas. Dios le dio promesa a Abraham y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, en ti yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Deja tu casa y tu parentela y yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Abraham mira las estrellas del firmamento. ¿Cuántas ves? Ay, Señor, si esto es ilimitado, así será tu descendencia sobre la tierra. Abraham cuenta la arena del mar. Señor, pero ¿y cuándo voy a terminar de contar la arena del mar? Si eso es infinito. Así será tu descendencia sobre la tierra. Esas eran las promesas de Dios para Abraham. Otra vez, vea esto: pero deja tu casa y tu parentela. La vida de fe es una vida de rendición. Es una vida donde uno está dispuesto a dejarlo todo allá atrás por seguir al Dios de los cielos. Esa es la vida de fe. Dios no te va a pedir lo que te está haciendo daño. Te va a pedir lo que no te sirve. Te va a pedir lo que no te bendice. Te va a pedir lo que no te edifica. Te va a pedir lo que te está haciendo mal en tu vida y es necesario dejarlo atrás. ¿Me doy a entender, hermano? Es necesario dejarlo atrás. Entonces la vida de fe es una vida de entrega. Es una vida de rendición. Es una vida de dejar atrás el pasado. Es una vida donde uno se entrega a hacer o a buscar la voluntad del Señor. Pero hermano, ¿y puedo trabajar? Sí. Pablo dice que el que no trabaja, ¿qué dice, hermano? Que no coma, a menos que el Señor te llame a otro trabajo, al trabajo para Él. Si el Señor te llama al trabajo para Él, gloria a Dios, ¿verdad? Él te va a respaldar. Te va a respaldar, te va a sustentar y te va a sostener. A todos los hombres que Dios ha llamado para el ministerio, llamado por Él, siempre se encarga de ubicarlo en un lugar, de sostenerlo en un lugar y de abrirle camino en ese lugar para que Él se vea la obra de Dios en su vida. Siempre ha hecho Dios eso. No serías el primero que Dios llame. Son millones y millones que Dios ha llamado para predicar el evangelio. Pero se tiene que aprender a vivir por fe. Porque aunque no hay, siempre hay. Aunque no se ve, siempre está Dios ahí. Aunque tu enemigo sea mayor, Dios es más grande que todo enemigo.
aunque no haya, hermano, aunque aparezca la enfermedad, las angustias, los problemas, Dios es suficiente para suplir toda necesidad en tu vida. Dios es suficiente, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Vaya. Sigamos un poquito más. Hebreos 11:30. Por la fe entonces Abraham dejó allá atrás su casa, su parentela. Pero fíjese que Hebreos 11:30 vuelve a hablar de la fe. Y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿De quién está hablando aquí, hermano? De Josué. De Josué. Por la fe Josué, hermano, pudo pelear la batalla y llevarse la victoria. No fue por el ejército que tenía. No fue porque Josué, aunque lo era, no pretendía Josué ser el mejor guerrero de todo Israel y se mofaba de eso o creía que él era el mejor guerrero. No. No fue ni por el ejército ni por Josué que tomaron Jericó. Fue por la fe en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé qué batalla estás pasando en tu vida. No sé qué lucha estás teniendo en tu vida. Puede ser una lucha económica, puede ser una lucha legal, puede ser una lucha en el matrimonio, una lucha en la familia, una batalla. Pueden ser diferentes batallas. Puede ser una lucha en tu cuerpo por una enfermedad que estás teniendo. No sé cuál es la batalla que puedas tener. Pero no importa cuán grande sea tu batalla, Dios es más grande que toda batalla que nosotros enfrentamos. Pero esa batalla se gana por fe. Por fe. Por fe que fue que Josué le dieron y le revelaron a Josué toda la estrategia que había que hacer para vencer Jericó. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted que Josué no es que se inventó, hermano? No, Josué no se inventó. Vaya, hermanos, vaya ejército. Se me ocurrió que vamos a dar 7 vueltas a Jericó. Se me ocurrió esto. No, nada de ocurrirse. Dios se lo había revelado. Dios le habló. Da 7 vueltas cada día, una vuelta por día. Y en el 7º día da 7 vueltas y las murallas van a caer. ¿Quién le reveló esa estrategia, hermano? ¿Sabe por qué nosotros fallamos en la batalla? Porque nosotros hacemos lo que a nosotros se nos ocurre y no lo que Dios quiere, no lo que Dios dice. A nosotros se nos ocurre. Yo voy a hacer esto aquí. Yo voy a hacer esto en el trabajo donde estoy teniendo problemas. Yo voy a hacer esto. No, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso fue lo que salió Josué a meditar en aquella tarde cuando se encontró con el príncipe de los ejércitos de Jehová y se tiró a adorar. ¿Dónde se encuentra la respuesta a su problema? Tírese a adorar. Eso fue lo que hizo Josué. Se tiró a adorar al príncipe de los ejércitos, que era una cristofanía en aquel entonces, una aparición del Cristo antes de que él viniera en carne. Y entonces Josué se tiró a adorar y lo adoró y le dijo: Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice? ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Cuántos están pasando batallas? Levanten la mano los que están pasando batallas. ¿Ya le preguntó a Dios qué es lo que hay que hacer?
No, hermano, fíjese que la niña Tanchito me dijo, aleluya. La niña Tanchito me dijo que no lo deje entrar, que le dé un sumazazo. No, 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 no. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios qué hacer para recuperar la economía. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios qué hacer para recuperar a los hijos, que de repente los hijos se nos extravían, se nos van por otro lado. Pregúntele a Dios qué es lo que hay que hacer. Tírese, llore delante del Dios de los cielos, llore en la presencia de Dios y Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Para eso se necesita fe, para creer que Dios puede hablar a nuestra vida. Y por último, Hebreos 11:29. Como estamos hablando de la fe, necesitamos ver cómo actuaban los hombres y mujeres de fe. Hebreos 11:29 dice: por la fe, ahí está la clave, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué dice, hermano? Fueron ahogados. Para Moisés y el pueblo de Dios, la instrucción de Dios le abrió un camino. Para el que no tiene fe, la instrucción de Dios es una sepultura. Para los enemigos es una sepultura. Para los enemigos que te persiguen, para los enemigos que quieren ver tu mal, para los enemigos que quieren destruirte. Estoy hablando de enemigos espirituales, puramente espiritual. No estoy hablando de aquel que no te cae bien. Aleluya. De ese no estoy hablando. A ese ámelo. A ese ámelo y ore por él. A ese, eso es lo que hay que hacer. No, de los enemigos espirituales que quieren ver nuestra destrucción, que quieren ver nuestro mal, que quieren que nos desviemos de la fe, que ya no busquemos al Señor. El diablo está interesado en que usted ya no busque a Dios, hermano. El diablo está interesado en hacerlo menguar, en hacerlo que se vaya a la izquierda o a la derecha, pero que no siga a Cristo. Y usa diferentes elementos en nuestra vida para hacer eso. A veces usa gente cercana, muy cercana, para decirnos: ¿y ya qué vas a la iglesia vos? ¿De veras? ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? Si no cambias nada, seguís igualito de bravo todos los días. Y entonces el cercano te dice: ¿para qué está? El diablo lo está usando nada más, su boquita, su lengüita, ¿verdad? Pero usted no debe de hacerle caso a eso. Usted debe de hacerle caso a Dios. Usted y yo debemos de armarnos de valor y decirle: Señor, en la casa de Jehová moraré por largos días, Señor. Señor, una cosa he demandado y esta, Señor, buscaré: que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en tu templo. Entonces, yo quiero estar en tu templo, Señor. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos motiva. El diablo nos quiere desmotivar. El diablo nos quiere decepcionar. El diablo nos quiere, hermano, desviar de la fe. Pero el que ha creído en Cristo, el que tiene fe, obedece al Señor. Por eso dice: por la fe. ¿Se acuerda usted, hermano, que cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés no es que tuviera una gran experiencia todavía con el Señor? Cuando Dios lo llamó, le dijo: Moisés, te voy a enviar a Egipto para que saques a mi pueblo. Y si ni siquiera sabía el nombre, hermano. Moisés ni siquiera sabía el nombre. Y le digo: Señor, ¿y de parte de quién digo que voy? Si yo ni siquiera te conozco, Señor, bien, no sabía.
Moisés no tenía claridad total. ¿De parte de quién digo que voy? Di que vas, yo soy el que soy, el Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor si se anima. Dai. Por la fe, Gedeón peleó una batalla, hermano, imposible de ganar con 300 hombres. Por la fe. Se fue a pelear, hermano, con un ejército que parecían langostas, hermano, en todo el campo. Eran millares y millares y millares de soldados. Y Gedeón se fue a pelear con 300 hombres. 300 hombres que decidieron creerle a Dios. Yo espero que aquí hayan más de 300, pues, que le puedan creer a Dios, que Dios es poderoso para hacer la obra del Señor. Que Dios es poderoso para eliminar tus enemigos, los que quieren destruirte. Que Dios es poderoso para ganar las batallas. Por fe David se fue a pelear contra aquel gigantón llamado Goliat, y que todo Israel, hermano, lo han de ver dado por muerto a David. A este muchachito lo van a matar. Pero si ni siquiera Saúl, que era el más grande entre todo Israel, ni Saúl se animó a pelear con Goliat. Y allá va aquella mumuja. ¿Sabe qué es mumuja, hermano? En El Salvador es alguien pequeño, un niño pequeño. Allá va David, que ni siquiera pudo ponerse ¿cómo se llama? La armadura de Saúl. No se la pudo poner. Porque Saúl, tratando de que tuviera alguna capacidad de pelear, le dijo: traigan mi armadura, se la vamos a poner a David. Tal vez no lo matan tan rápido, por lo menos. Entonces mandó a traer la armadura. Se la pusieron a David, hermano. Y dice la Biblia que cuando David quiso caminar, dice que ni siquiera podía caminar con la armadura. ¿Qué iba a andar peleando? Así somos nosotros cuando queremos pelear con la armadura humana. Pero David llevaba una clave para vencer. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has estado blasfemando contra Dios. Los hombres de fe pelean batallas y las ganan, no por su fuerza, no por su estrategia, no por su inteligencia, sino por la fe en Dios. Yo quiero invitarle esta mañana a que nos unamos nosotros a esos hombres de fe. Yo sé que ya tiene fe, quizás ya tiene fe para creer en Cristo. Ahora yo le estoy hablando de una fe no solo para ser salvo, sino de la fe para vivir todos los días. Porque el justo, ¿qué dice, hermano? Por la fe vivirá. Eso quiere decir que la fe no es solo para nacer de nuevo. La fe no es solo para ser salvo. No, la fe es para vivir todos los días de nuestra vida. ¿Quieres una vida victoriosa? Vive por fe. Una vida vencedora, vive por fe. Vas a tener que entregar, rendir, dejar cosas atrás y te extiendes hacia adelante, hacia la victoria, hacia la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor, a presentarnos delante de nuestro Dios y Salvador. Así cerrados, si podemos cerrar nuestros ojos un momento.
Yo quiero invitarle esta mañana. No quiero llamar a los que quieren vivir una vida de victoria, porque todos quisiéramos una vida de victoria. Pero quiero llamar a los que quieren aprender a vivir por fe. ¿Te quieres venir adelante conmigo? Aunque tengas que dejar algo atrás, aunque tengas que rendirte, aunque tengas que entregarle algo al Señor, véngase adelante. Venga a decírselo con sus propias palabras. Ya no quiero vivir una vida de derrota, una vida de fracasos. Quiero aprender a vivir una vida de fe. Por fe, Josué salió a buscar una respuesta para ganar la batalla y la encontró en la presencia de Dios. Tú puedes encontrar esta mañana, puedes encontrar la respuesta que tú estás buscando, y solo la vas a encontrar en Él, en su presencia, en la plenitud de su presencia, donde Dios habla, donde Dios forma, donde Dios llama. Agárrate de Él hoy. Adórale. Señor, te adoramos. Empiece a adorar un momento al Señor. Allá en las sillas, hermano, adore a Dios. Adore a Dios por todas sus bondades. Se adora porque Él es digno de suprema alabanza. Derrame su corazón, derrame su alma en la presencia de Dios. Aleluya. Yo quiero que Señor, gobierna mi vida. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Yo quiero que tú ordenes, Señor, gobierna mi caminar, mi vida. Haz tu obra. Yo quiero que eso es mi vida. Entre usted y Dios, entre usted y el Señor, acérquese confiadamente ante el trono de su gracia. Que siempre viva en tu voluntad. Señor, enséñanos a vivir por fe. Quiero que gobiernes mi vida. Te doy el sacrificio. Aleluya. Mi Dios, que siempre viva en tu voluntad. Te adoramos, Dios. Quiero que gobiernes mi vida. Te doy el sacrificio. A
ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Estarías dispuesto esta mañana a dejar todo lo que tiene que ver con Egipto? ¿Estaría dispuesto a dejar atrás Ur de los Caldeos? ¿Estás dispuesto a dejar el mundo atrás? Hoy es una buena mañana para rendir nuestro corazón al Señor. Si hay alguien esta mañana que no conoce a Jesús como su Salvador, ¿te animarías a abrirle las puertas de tu corazón para que Cristo te enseñe a vivir por fe? ¿Habrá alguien que no conoce a Jesús y que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Te voy a invitar a que levantes muy en alto tu mano en el cielo. Si no has conocido a Cristo todavía, ¿habrá alguien en medio nuestro que no conoce a Jesús como su Salvador? Hoy es un buen momento para decirle: Señor, yo quiero salvación. Quiero aprender a vivir por fe, Señor. Aleluya. Si no lo hay, los que estamos aquí adelante le decimos una vez más al Señor: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que gobiernes, Señor, yo quiero vivir por fe. Aleluya. me doy en sacrificio En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, Oh, sí, Señor. que viva en tu Vive por fe, vive por fe. Vivamos por fe. Yo quiero que gobiernes mi vida. Aleluya. Me doy en sacrificio a ti. Te bendecimos, Señor. Quiero que tú ordenes Mi caminar que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio Eso es. a ti. Yo quiero que Tú ordenes mi caminar que siempre viva en tu voluntad. aleluya, Que siempre viva en tu voluntad. te bendecimos, Señor. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en
A ti damos la gloria y la honra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Señor. Amén.